de un sujeto que es capaz de dejar que algo le pase, es decir, que algo le pase a sus palabras, a sus ideas, a sus sentimientos, a sus representaciones, etc. Por lo tanto, el sujeto de la experiencia es un sujeto abierto, un sujeto sensible, es un sujeto vulnerable, o es un sujeto, como a mí me gusta decir a veces, expuesto. Por lo tanto, al lado de la palabra subjetividad, pongan ustedes esas palabras, apertura, es un sujeto abierto, vulnerabilidad, es un sujeto vulnerable, sensibilidad. Por ejemplo, la palabra que los griegos tenían para sensibilidad era estesis, de ahí viene estética, pero de ahí viene también anestésico. Entonces, ¿un anestésico qué es? Un anestésico es una sustancia que hace que no sientas nada. Entonces, el mundo está lleno de sujetos anestesiados, es decir, de sujetos a los que no les pasa nada. Por eso decía que la experiencia, el sujeto de la experiencia es un sujeto sensible, es decir, no puede estar anestesiado, ¿verdad? Es un sujeto no anestesiado, ¿verdad? Un sujeto que eso es una receptividad sensible de alguna manera, ¿no? Y también lo de la exposición. Lo de la exposición me interesa porque el sujeto de la experiencia es un sujeto que se expone a sí mismo en lo que le pasa. Es decir, se pone en juego a sí mismo en relación a lo que le pasa. Eso le llamo yo exposición. Por eso, en la experiencia lo importante no es ni la posición, es decir, la manera de ponernos, ni tampoco es la oposición, ¿no? La manera de oponernos, ni tampoco es la imposición, la manera de imponernos, sino que lo fundamental en la experiencia es la exposición. Es decir, solamente un sujeto expuesto, ¿verdad? Con lo que la exposición tiene también de vulnerabilidad, ¿verdad? Solamente un sujeto expuesto es un sujeto de experiencia. Eso tiene cierta relación con la educación. Yo tengo un amigo que tiene un texto muy interesante en el que viene a decir que la escuela como un lugar cerrado. Mi amigo viene a decir que la modernidad escolar pasa por sacar a los niños de la calle. O sea, la calle es vista como un espacio potencialmente peligroso, etc. Y los niños tienen que ser, digamos así, colocados en un espacio cerrado, protegido por lo público, ¿verdad? Protegido de la violencia del mundo, que es la escuela, ¿no? Entonces mi amigo Masselen dice, en ese sentido la escuela hace imposible la exposición, ¿verdad? La escuela de alguna forma inmuniza. Y mi amigo Masselen, sin que niegue la escuela, desde luego, porque quién puede negar que la escuela es una conquista, ¿verdad? Y es una conquista irrenunciable, ¿no? Sin que niegue la escuela, intenta inventar trucos que tengan que ver con garantizar que la escuela, además de un territorio protegido, de un territorio, digamos, limpio, ¿verdad? Digamos, aislado de la violencia, de la explotación y de algunas cosas que no nos gustan del mundo alrededor, además sea un lugar de exposición, ¿verdad? O sea, que la escuela se exponga a alguna cosa que sucede fuera de la escuela, ¿no? Eso de la exposición. Pero esa idea de subjetividad, además de nombrar ese sujeto vulnerable, sensible, abierto, expuesto, etcétera, ¿verdad? Esa idea de subjetividad dice también que no existe la experiencia en general. Es decir, que la experiencia es siempre experiencia de alguien. O dicho de otra manera, que la experiencia es para cada cual la suya. Que cada cual hace o padece su propia experiencia de un modo singular, particular, irrepetible y único. Es decir, la experiencia es para cada cual la suya. Ese asunto de que la experiencia es para cada cual la suya tiene que ver con un par de cositas que para mí son cada vez más importantes y que vamos a ver cómo les suenan a ustedes, ¿no? Una de ellas es algo de lo que yo estoy cada vez más convencido, que es que las cosas esenciales de la vida, cada uno las tiene que aprender por sí mismo. Lo cual no significa que las aprenda solo, ¿eh? O
sea, uno aprende siempre en relación con las experiencias de los otros, ¿verdad? Pero de alguna forma cada uno lo aprende por sí mismo. Es decir, el saber de experiencia no es un saber abstracto, es un saber singular, es un saber concreto, es algo que uno aprende por sí mismo, aprende por experiencia, digamos, ¿no? Porque a alguno le ha pasado algo, ¿no? De que uno todo lo que aprende lo aprende por sí mismo. Y esa cosa también de qué complicado es eso de la transmisión del saber de experiencia, ¿no? Esa cosa que la experiencia tiene a veces de autoridad. La gente que ya ha pasado por las cosas se creen con el derecho de decirnos a los que no hemos pasado por ellas lo que tenemos que hacer, porque como ellos ya lo han pasado, como ellos ya han hecho la experiencia, ¿no? Esa especie de pretensión ridícula de los padres, los curas y los pedagogos de todos los tiempos de evitarles a los jóvenes su propia experiencia, porque como yo ya hice la mía, te lo voy a decir para que tú te puedas ahorrar la tuya. Y eso lo dice Gadamer muy bien. Gadamer, que es uno de los grandes teóricos de la experiencia, dice: la experiencia no se le puede ahorrar a nadie, ¿verdad? Porque es para cada cual la suya, ¿verdad? Pero sin embargo, a pesar de eso, a pesar de que cada uno tiene que hacer su propia experiencia, ese hacer la propia experiencia no es para nada una experiencia solitaria. Es decir, uno aprende de la experiencia de los demás, uno aprende poniendo en relación su propia experiencia con la experiencia de los demás. Es así, ¿verdad? Entonces yo quería solamente señalar a un tema que para mí es fundamental como tema pedagógico, que es la cuestión de cómo se transmite el saber de experiencia, ¿verdad? Y al mismo tiempo apuntar hacia el carácter paradójico de esa transmisión del saber de experiencia, ¿no? Yo no sé si voy a decir una tontería, ¿no? Pero en estos proyectos que aquí están convocados, el de elegir la docencia y el de aprender enseñando, según me han explicado, si digo muchas tonterías me lo corrigen ustedes, ¿no? Es una cosa que funciona como con tutores, ¿no? Como si un docente experimentado tutelase a unos jóvenes inexperimentados que están introduciéndose, ¿verdad?, en un territorio de experiencia. Por lo tanto, digamos que estos proyectos se sostienen sobre la idea de que uno aprende las cosas por sí mismo, pero uno aprende las cosas en relación a los otros. Es decir, los sujetos inexperimentados necesitamos de los sujetos experimentados no para que nos ahorren la experiencia, sino para que nos ayuden a elaborar la nuestra. Voy a poner un ejemplo tonto, ¿no? Yo no soy casi nada de lo que a mi padre le hubiese gustado que yo fuera, ¿no? Pero sin embargo, mi padre y yo sabemos que gran parte de lo que yo soy se lo debo a mi padre. Y yo creo que el aprendizaje de la experiencia tiene un poco que ver con eso. La experiencia no es algo que se transmita mecánicamente. Cuando mi padre me ha dicho: Jorgito, lo que tienes que hacer es tal cosa, yo, como todo el mundo, pues lo que he hecho es llevarle la contraria. La experiencia no se transmite mecánicamente, pero sin embargo aprendemos muchísimo de la manera como ponemos nuestra propia experiencia en relación con la experiencia de los demás. Entonces, no sé si eso tiene un sentido para ustedes, ¿no? El que puede ser al mismo tiempo que yo no soy lo que mi padre hubiera querido que fuera, sin embargo, casi todo lo que soy tiene que ver con mi padre, ¿verdad? Las dos cosas al mismo tiempo. Yo creo que la relación entre la persona experimentada y la persona inexperta es un poco así. La experiencia nunca se puede transmitir mecánicamente, nadie le puede decir a nadie lo que debe hacer o con lo que se va a encontrar o cómo se debe comportar, ¿verdad? Pero sin embargo a veces necesitamos elaborar con alguien nuestra propia experiencia, ¿no? Esas son paradojas, todas ellas, que se derivan de ese principio que yo he enunciado de una forma tan dogmática, ¿no?, tan taxativa. La experiencia es para cada cual la suya. Si les he invitado también a colocar la palabra transformación, es porque ese sujeto sensible, vulnerable y abierto, ¿no?, que yo he nombrado como el sujeto de experiencia, es un sujeto fundamentalmente abierto a su propia transformación. Es decir, a la transformación de sus ideas, de sus palabras, de sus sentimientos, de sus representaciones, etc. De hecho, en la experiencia, el sujeto hace la experiencia de algo, pero sobre todo
hace la experiencia de su propia transformación. De ahí que la experiencia sea algo que nos forma o nos transforma.